Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar de un tema que es súper importante para nuestro empoderamiento como seres humanos. Y es que nosotros somos creadores de la realidad. Estoy bastante seguro de que la idea de que tú eres un creador de tu realidad, si bien puede parecer muy bella y muy atractiva, aún si estás muy metida en estos temas espirituales y de la nueva era, es un poco difícil de creer, o a veces tenemos ciertas dudas o queremos saber más acerca del proceso de cómo creamos la realidad. Entonces, en estos videos que voy a hacer, planeo explicarte con lujo de detalle toda la información que he adquirido acerca de este tema a lo largo de ya algunos años de estarlo estudiando y profundizando en él. Y lo primero que tenemos que hacer es repasar la historia de cómo fue que se nos olvidó que nosotros somos creadores de la realidad y que nuestra conciencia tiene un impacto en la realidad material que existe en nuestro mundo. Porque hubo una época en la que esto era bien sabido por todos los habitantes del planeta. Así que vamos a comenzar. Muy bien, entonces quiero que te imagines que te voy a contar la historia, que vamos a ver la película, solamente que te la vas a imaginar. La historia, la película de cómo se divorciaron la ciencia y la espiritualidad. Y esta historia comienza con una buena carga de suspenso. Para esta primera escena, quiero que te imagines dos escenarios, dos momentos históricos que nos van a servir, que son muy importantes para entender esto. Primer escenario, las culturas antiguas que sucedieron años antes del nacimiento de Cristo. Estas culturas, como la cultura maya, los egipcios, la cultura hindú, la cultura china, el nacimiento de Buda, cuando empezó el budismo, todas estas culturas, si bien tenían diferencias entre ellos, tenían ciertos principios acerca de su visión de la realidad, de la vida y del ser humano que eran muy similares entre ellos. ¿Ok? Este es el primer escenario. Segundo escenario, principios de 1900. El mundo de la ciencia, más específicamente el mundo de la física, cuando empiezan a suceder ciertos descubrimientos que dan a luz o dan nacimiento a la física cuántica. Estos dos escenarios tienen una cosa en común. Estas personas que comienzan a descubrir y a investigar una dimensión de la realidad muy diminuta y muy profunda, comienzan a darse cuenta que lo que estas personas decían acerca de la realidad es muy parecido a lo que ellos están encontrando. Entonces vamos a hablar acerca de algunos descubrimientos en el mundo de la ciencia. En el mundo, dos de ellos son de la física cuántica, los otros son de otras áreas de la ciencia. Ninguno de estos experimentos los voy a describir con lujo de detalle porque el video nos llevaría muchísimo tiempo, pero voy a dejar muchísimos links que deben aparecer por algún lado de la pantalla y también en la descripción del video, en los que tú puedes ver varias personas que explican muy detalladamente todos y cada uno de estos experimentos. El primero de ellos es el experimento de la doble rendija, en el cual los investigadores se dan cuenta de que el fenómeno de observar un experimento altera los resultados. Más específicamente, en este experimento se dan cuenta que el acto de observar las partículas afecta su comportamiento. Y esto tiene un impacto muy grande en el mundo de la ciencia, ya que cambia y además sacude todas las creencias que se tenían acerca del comportamiento de la realidad, ya que se dan cuenta que las partículas no definen su estado hasta el momento en el que alguien las está observando. Eso quiere decir, al menos teóricamente, que el fenómeno de observar cualquier cosa en él lo está cambiando y lo está alterando y lo está creando constantemente. Esto es muy similar a lo que todas las culturas antiguas decían. Ellas decían, y muchas de ellas en la historia que tienen acerca de cómo se creó la realidad, hablan de que lo primero que existía era la conciencia. Y todas ellas concordaban en que la conciencia es lo que crea la materia. Segundo experimento. El segundo experimento es el fenómeno del entrelazamiento cuántico, el cual tiene una historia bastante interesante, ya que fue creado para poder refutar el primer experimento del que te estoy hablando, que es el de la doble rendija. En este experimento, los investigadores se dan cuenta que en el mundo cuántico las partículas podían estar separadas a largas distancias y aún así seguir estando entrelazadas. Lo más interesante de este experimento
es que cuando una de las dos partículas definía su estado, la otra lo hacía inmediatamente. No pasaban ni fracciones de segundo, es decir, no había un mensaje que se estuviera transmitiendo de una partícula a otra. Era algo que sucedía inmediatamente. ¿Cómo sucede esto? Han surgido muchas propuestas acerca de cómo esto sucede, pero una de las más aprobadas es que existe un campo que está conectando a las partículas. Es como si en otra dimensión existiera un campo en el cual realmente estas dos partículas no están separadas. Existe algo, una red que conecta estas dos partículas. Esto también es muy parecido a lo que las culturas antiguas decían. Existe un campo que lo conecta a todo, existe algo que nos conecta a todos los seres humanos, las plantas, los animales. Todo en el universo está conectado por una gran red que lo conecta a todo. Esta gran red le han dado diferentes nombres en diferentes culturas. Tercer punto. Este tercer punto son varios experimentos. El más famoso de ellos probablemente es el del señor Cliff Baxter con las plantas, en el cual se da cuenta de que él se da cuenta que cuando empieza a pensar que le quiere hacer daño a la planta reacciona. Él estaba midiendo las plantas por medio del polígrafo. Estos son muy parecidos a los experimentos que realiza Masaru Emoto con el agua, en el que también logra probar el poder que tienen nuestras palabras y nuestros pensamientos con el agua. También hay otro experimento que es el del ADN fantasma, si no me equivoco, sí, es el ADN fantasma, en el cual se dan cuenta que el ADN humano tiene un efecto sobre las partículas que componen la materia, que si no mal recuerdo son las partículas subatómicas, son fotones. Entonces estos tres fenómenos están relacionados con el fenómeno del entrelazamiento cuántico, pero llevados un poco más a otras áreas de la ciencia, por decirlo, a otras áreas de la realidad. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos parte de la historia que te voy a contar, porque tal vez lo más importante, si ya vimos que estos dos momentos históricos comparten visiones de la realidad, un punto muy importante es cómo fue que se separaron, cómo fue que la ciencia y la espiritualidad se divorciaron, y eso lo vamos a platicar en el siguiente video. Si quieres seguir sabiendo más acerca de esos temas, te recomiendo mucho que leas el libro La Matriz Divina del señor Craig Braden y que veas el documental La Ciencia de los Milagros también de él. Por favor, suscríbete a mi canal si quieres seguir sabiendo acerca de estos temas, porque más adelante vamos a tratar lo más importante, que es cómo aplicar todo este conocimiento a tu vida. Suscríbete a mi canal y sígueme en mis otras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.